Bienvenida, mi querida gente, a un nuevo capítulo de Grounding Nomads. Les habla su host, Colomba Dumay, desde el patio de mi casa, que está con hartos sonidos del vientecito y de los insectos, así que espero que estos sonidos se incorporen bien al podcast. Hace 2 días llegué de un viaje a San Pedro de Atacama muy espontáneo, que decidí hacerlo 2 días antes de hacerlo. Desde el momento en que me subí al avión para ir a San Pedro, no paré de pensar qué onda el poder de las redes sociales. Ya lo sabía, pero en el avión dije sí o sí el siguiente podcast va a ser de el poder de las redes sociales y cómo usarlas a tu favor. Así que ese es el tema del día de hoy y va a tener muchas tangentes. Para partir les quiero contar del viaje a San Pedro y qué tienen que ver las redes sociales con todo esto. Esta historia se remonta a este año que decidí tomar un curso que se llamaba Cirán, Emprende con la melodía de tu alma. Básicamente, Cirán es esta idea de que todo ser de este planeta tiene una melodía única. Cuando cada uno está conectado con su autenticidad, suena su melodía y esa melodía puede ser parte de la canción universal. Un muy lindo concepto. Este era un curso de Onbocado, una cuenta que empecé a seguir hace un año, de Caro. Onbocado ha sido una parte clave de todo mi proceso. Y el curso de Cirán fue un curso muy mágico que hizo Onbocado. Y bueno, en este taller, una de las tareas, misiones, era formar una tribu. O sea, un grupo de personas con las que nos juntáramos online como quisiéramos, de vez en cuando para conversar sobre las tareas, para hacer tribu básicamente. Tener esta tribu ha sido muy bacán, porque me he conectado con gente que si no fuera por este curso nunca hubiera conectado con ellas. Y una de las integrantes de mi tribu un día me preguntó si es que por donde yo vivía había alguna casa disponible, porque tenía una amiga que estaba buscando casa. Y justo por acá había una casa desocupada. Y ella me pasó el teléfono de su amiga y leo el nombre y decía Yo Viviondo. Y me acordaba perfecto del nombre y en unos minutos hice toda la memoria y me acordé que cuando yo era chica fui a un colegio por un año y en ese colegio estaba la Yobi también. Y yo la cachaba perfecto porque era amiga de mi mejor amiga, jugaba handball como yo y tenía el pelo pelirrojo. Así que me acordé al tiro de ella. Y desde que empezamos a whatsappear para ponernos de acuerdo y todo, desde ahí hubo un clic de inmediato. Y después ella vino para acá a conocer la casa y nos conocimos y fue realmente muy mágico porque fue como cuando uno conoce a alguien y al tiro es como que partieron desde donde lo dejaron, aunque nunca lo dejaron, nunca había empezado. Pero es como cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conocías de hace mucho tiempo. Habían muchas coincidencias. Ella también se había ido de viaje por 11 meses, había vuelto en mayo y había estado viviendo muchos procesos muy parecidos a los míos. Y ella se dedica a hacer retiros de mujeres. Yo este año he estado formándome y tomando muchos cursos, hasta tomé uno de hacer círculos de mujeres y al final mucha de la sabiduría que he ido recopilando e integrando, una forma en que la quiero entregar son los círculos de mujeres y son los retiros. Aún no lo hago. Conocí a la Yobi y al tiro hicimos el click, nos juntamos como 3 veces y de repente hablábamos y la Yobi cuando yo la conocí estaba organizando un gran retiro, el más grande que ella había hecho. Un retiro de 60 mujeres en San Pedro de Atacama. Y una semana antes de este retiro me invitó a participar. Y para mí fue realmente wow, todo, como cómo se dio el volver a conectar con ella, el que las dos estemos tan en la misma y que me invitara a ser parte de este retiro, parte del equipo. O sea, para mí fue expansión total. Entonces cuando me invitó no lo dudé y al tiro decidí ir a San Pedro y me fui. Y en San Pedro guié algunas meditaciones, cociné para 60 personas, nunca había cocinado para tanta gente. Conecté con muchas mujeres, vi el cielo de San Pedro. Fue realmente un regalo haber podido ser parte y fue muy expansivo para mí el ver lo que yo también quiero hacer en acción y ser parte de eso. En San Pedro también con la Yobi nos quedamos más tiempo y un día organizamos un círculo con personas de nuestro hostal para hacer una ceremonia de cacao, meditación, arteterapia y resultó hermoso y de nuevo expansión, como mostrándome
lo que yo todavía no hacía, pero quería hacer, y ahí lo hice. Entonces realmente fue muy mágico cómo se dio este viaje a San Pedro y cómo me expandió. Todo este viaje se dio gracias a las redes sociales, gracias a que yo en redes sociales sigo a un bocado, tomé su curso y hice esta tribu donde estaba esta integrante que conocía a la Yobi y nos juntamos y voilà, magia. Entonces por eso el capítulo de hoy quiero hablar de la magia de las redes sociales, porque realmente son poderosísimas. Es evidente que las redes sociales son una herramienta poderosísima y que puede ser muy beneficioso para todos, pero hoy día yo quiero hablar precisamente de el poder que tienen las redes sociales y de cómo usarlas a tu favor, porque yo estaba en el otro extremo. Yo soy una persona que aprende mucho de yéndose a los extremos y luego matizando, y estos últimos meses he estado muy intencionando estar en el camino del medio. Y en esta búsqueda del camino del medio sí me he dado cuenta de muchos de los extremos a los que había llegado a lo largo de mi vida. Uno de estos extremos es el cuento que yo me contaba a mí misma, que me decía a mí misma: yo quiero ser una persona simple, quiero estar lo más conectada a la naturaleza posible, y pensaba muy blanco y negro, como lo más natural es bueno, lo menos natural es malo, yéndome en esta idea de blanco y negro, bueno o malo, cuando en realidad la existencia no tiene un significado, nosotros le ponemos el significado. Y como yo pensaba quiero ser simple, naturaleza y todo eso, siempre pensaba como tengo que usar lo menos posible el celular, usar las redes sociales no es bueno. Definía este mundo de redes sociales y tecnología como algo que se alejaba de la naturaleza, entonces no necesitaba meterme ahí. Al final ahora lo veo y sí, era como que yo no quería hacer el trabajo de entender cómo funcionan las redes sociales, cómo llevar un negocio a través de las redes sociales. No quería hacer todo ese trabajo, y una forma de no hacerlo era pensar: no, quiero la simpleza, quiero estar lo más natural posible, así que no me tengo que meter ahí. Pero la vida me siguió metiendo y me siguió metiendo y me siguió metiendo ahí. Entonces yo, cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar con distintos emprendimientos en sus redes sociales y eventualmente en una ONG, llevándole las redes sociales y las comunicaciones totales. Y ahí fui descubriendo mucho cómo funcionan las redes sociales, cómo puedes usarlas muy a tu beneficio. Y al yo llevar las redes sociales de otros, entendía cómo funcionaban, entendía que yo podía comunicar lo que a mí me hacía sentido. Y eventualmente ahora yo empecé a comunicar las cosas que yo quiero comunicar desde mi propia cuenta, pero antes no lo hacía porque lo veía como que yo soy algo distinto a un negocio, como un negocio, un emprendimiento, una organización tienen un mensaje que transmitir. ¿Yo qué mensaje tengo que transmitir? Pero después de tantos años trabajando para otras personas y yo empezando a comunicar lo que quería comunicar en mi Instagram, me di cuenta que yo también puedo llevar mis redes. Pero este podcast se va a tratar de cómo usar las redes sociales. Este podcast es más de cómo usar las redes sociales a tu favor, no cómo usar las redes sociales como emprendimiento. Pero les cuento esto para decir un poco que yo cada vez me voy metiendo más en redes sociales y viendo cómo funcionan. Entonces, vámonos al tiro con cómo usar las redes sociales a nuestro favor. De redes sociales, yo en la que más me enfoco es Instagram, y también uso un poco de TikTok, pero yo creo que estas formas de usarlas a nuestro favor aplican a todas, de alguna forma. Lo primero que quiero decir es que para usar las redes sociales a nuestro favor, algo que me ha ayudado mucho a mí es ver mi Instagram, ver mis redes sociales como una plataforma que yo curo para lo que yo quiera. Como en un museo que se curan las obras que se van a mostrar, yo en mi Instagram curo lo que se me va a mostrar también. Entonces yo tengo muy claro que lo que yo quiero es aprender, inspirarme y expandirme, además de conectar con la gente que quiero conectar. Y como yo estoy clara con eso, todas las cuentas que yo sigo, de ellas aprendo algo, me inspiro o me expando, o son personas con las que quiero conectar. Yo antes seguía muchas cuentas a pesar de no conectar con todas, y ahora yo ya no quiero disipar mi energía. Para mí, si es que yo puedo elegir qué contenido ver, prefiero que no me aparezca nada que disipe mi energía. Yo
he empezado a seguir muchas cuentas que me hacen mucho sentido. De repente alguna amiga me manda una que le resuena mucho todos sus mensajes y la empiezo a seguir y empiezo a ver lo que publica, y si me engancha, si me enganchan las historias, si es que me gusta lo que está comunicando, entonces la sigo. Pero si es que la sigo y no hago el clic, cuando la vuelvo a ver, la desigo. Y cuando empiezas a seguir a cuentas que te gusta mucho lo que comparten, que están compartiendo sus mensajes, que te están enseñando cosas, ahí es cuando empieza la magia, porque empiezas a usar esta acción que tal vez no es lo más favorable, beneficioso, que es abrir tu celular y hacer así, como para arriba y para abajo, rápido, y en vez de que te entre puras cosas que no te van a aportar tanto, te entran cosas que tal vez sí te aporten. Y yo este año y el año pasado también empecé a seguir a algunas cuentas que en verdad me metieron ideas en la cabeza que hoy uso en mi día a día. Como gracias a una cuenta que sigo, que es de Camille Julia, empecé a hacer este trabajo de los espejos, por ejemplo. El trabajo de los espejos es ver que todo es un reflejo de ti. Entonces lo que te gatilla, por ejemplo, te está hablando de algo de ti. El trabajo de los espejos ha sido un trabajo demasiado empoderante para mí, porque me ha ayudado mucho a dejar de echarle la culpa a otros y mirarme a mí hacia adentro. Y el trabajo de los espejos no se trata de quitarle la responsabilidad a las personas, pero usar todo lo que te pasa a tu favor para conocerte más y ser más compasivo contigo mismo, contigo misma, y por ende con el mundo y con el resto. Y eso lo aprendí gracias a una cuenta que seguía. También el año pasado empecé a seguir a Somos India, una pareja de chilenos que vive la mitad del tiempo en India y la mitad del tiempo en Chile, y se dedican a la Ayurveda. Y ellos hacen diplomados de Ayurveda, que es el diplomado que estoy tomando ahora. Hacen muchos cursos. Y yo los seguía, pero no enganchaba tanto con su contenido al principio. Pero algo me decía que los siguiera siguiendo. El año pasado también empecé a seguir a otra cuenta que es Onbocado, que es mucho de sabiduría femenina y meditación. Y cuando la empecé a seguir no enganchaba mucho con sus mensajes. De repente pensaba, no la voy a seguir siguiendo, pero algo me decía que la siguiera siguiendo. Y la seguí siguiendo, y cuando yo ya estaba viajando por India y estaba cada vez conectándome más conmigo misma y con la existencia, de repente me aparecían sus posts y me los devoraba. Me leía todo lo que ella escribía y me llegaba más y más. Y también lo que publicaban en Somos India también me llegaba más y más, porque ellos estaban en India, estaban compartiendo de la sabiduría ancestral de la India. Entonces yo estaba conectando más con esas frecuencias, por decirlo de alguna manera. El solo hecho de seguirlos me informaba de estos temas que yo no estaba tan familiarizada con. En Somos India aprendía algunas cosas ayurvédicas, cosas muy chiquititas. Con Onbocado leía palabras que eran sanadoras, me daba cuenta del poder que tenían las palabras. Y los seguía porque algo me decía que siguiera siguiéndolos, me gustaba su contenido, de repente me enganchaba y cada vez me enganchaban más. Mi último mes en India conocí a la Yali y al Pablo de Somos India en India, y yo ya los venía siguiendo y yo ya estaba en el fin del viaje, estaba encantadísima con India y quería seguir conociendo esta cultura, y los conocí y sentí la misma energía que transmitían en Instagram en la vida real, entonces me encantó aún más, y la forma en la que hablaban de India tenían mucho conocimiento. Entonces decidí tomar el diplomado de Ayurveda cuando volví a Chile. En mis últimos meses en India tomé el primer curso de Onbocado, que era Medito, que era un curso de un mes de meditaciones y sabiduría, que no lo terminé en India porque yo estaba viviendo demasiados procesos y era demasiada información, y sentía que este curso era demasiado trascendental. Me iba a dar mucha sabiduría e información a la que yo estaba accediendo en ese momento, y no quería tener más información que todo lo que ya estaba pasando en India. Entonces lo terminé después. Pero así empecé a tomar cursos, porque las personas que yo seguía y que me resonaban se me fueron apareciendo, cada vez me hacían más sentido, vi que tenían cursos y los empecé a tomar. Antes nunca había comprado un curso y partí con estos y me hacían tanto sentido y me gustaba tanto lo que enseñaban, que de un curso llegué a otro curso, y al final todos los cursos que estoy tomando hoy están todos conectados y todos me hacen sentido y todos han sido vitales para este camino que estoy tomando. Y todo esto es gracias a que
sigo a las cuentas que realmente me inspiran, que me enseñan, de las que aprendo y que me hacen sentido. También yo he ido siguiendo cuentas que me enseñan de lo que yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mucho del autoconocimiento, de la estructura de la existencia, de la meditación, de todas estas cosas. Y yo cuando empecé a aprender de estas cosas, yo pensaba que iba a ser muy difícil encontrar a gente en la misma que yo. Como que era un nicho demasiado pequeño, que nadie me iba a entender en muchas cosas. Pero me empecé a meter más y llegaba a cuentas a las que tenía que llegar y de repente leía los comentarios de sus posts y era pura gente que estaba en el mismo camino. Entonces ahí eso también me ayudó a entender que no estoy sola, que hay mucha gente en la misma y que la magia de las redes sociales es que nos conectan muy rápido, muy fácil con gente que tal vez sin ellas no conoceríamos nunca. Entonces ahora estamos en una época en donde es mucho más fácil entender que no estamos solos. Otra manera en la que yo uso las redes sociales a mi favor, y esta es muy clave y es para hacer un trabajo personal profundo, es que cuando me llega hate, comentarios odiosos, ahora yo veo todos esos comentarios de hate que me llegan como una oportunidad de ver que hay algo que revisar en mí. Esta segunda forma en la que yo uso las redes sociales a mi favor quizá aplica más para gente que se está dedicando a las redes sociales o simplemente cualquier persona que le lleguen comentarios de hate. Yo lo que hago, a mí no me llega mucho hate, pero sí de repente me llegan algunos comentarios. Yo antes cuando veía hate pensaba que rabia, que desubicados, me iba en el juicio a ser la persona que hacía el hate. Pero ahora yo decidí que quiero tomar ese hate y usarlo a mi favor. Entonces me doy cuenta que cuando me llega un comentario negativo, si es que me afecta, es porque hay algo que yo tengo que revisar en mí. Lo que te gatilla es algo que tú tienes bloqueado en ti. Dicen que cuando algo te molesta, cuando algo te llega, es porque alguna parte de ti también lo cree. Y yo sí creo que eso tiene mucha verdad. Antes les conté del trabajo de los espejos. Esto es muy trabajar estos espejos. Entonces cuando te llega un comentario, si es que a ti te molesta, es porque hay algo que puedes revisar. Entonces, por ejemplo, yo subí un video de que manifesté la casa de mis sueños. Y habrán habido unos 100 comentarios que decían, Cuica, se lo compraron sus papás, eres una desubicada, ¿cómo puedes publicar algo así? Hay gente muriéndose de hambre y tú les dices que pueden manifestar. Muchos comentarios así, de niña caprichosa, privilegiada, cosas así. Que en un pasado me hubieran afectado mucho y me hubiera cuestionado todo, me hubiera dado vergüenza. Quizás hasta hubiera dejado de publicar porque me hubiera cancelado a mí misma. Pero esta vez no, yo ya había hecho todo un trabajo y yo ya entiendo que si tienes un privilegio, tu responsabilidad es usarlo, aprovecharlo, gozarlo y usarlo para la expansión. Pero si yo no hubiera hecho todo ese trabajo que hice para entender esto, yo leería esos comentarios y tal vez ya ni siquiera estaría haciendo este podcast. Si es que alguno de esos comentarios me hubiera llegado, sí me hubiera tenido que hacer la pregunta ¿por qué me está molestando? ¿Qué cosa pienso de mí que no me gusta? Si es que me dicen cuica y yo me lo tomo mal, tengo que ver por qué me lo tomo mal, qué significa ser cuica para mí. Y ahí empezar a indagar y desbloquear estos pensamientos que al final son pensamientos limitantes. Después también hice otro video en el que decía que en India comí de todas partes y que lo pasé muy bien y que al final todo siempre estuvo bien. Y tuve que desactivar los comentarios porque hubieron como 600 comentarios y diría que más de la mitad eran comentarios desubicados, que ¿por qué alguien diría eso? Habían muchos divertidos, como te regalo la diarrea y cosas así. También habían unos como que sucia eres, tienes las uñas sucias. Y después también habían algunos que reflejaban un poco la guerra que hay existiendo en nosotros en este momento de la vida. Habían muchos que hablaban con tanta discriminación hacia otro país, hacia India. Sí había mucho odio de gente que nunca ha estado en ese país y prejuicios. Y esos comentarios, no hubo ninguno que me gatillara algo, pero sí sentía como que al final los desactivé porque era energía tan negativa que no quiero tenerla. Y sí me llevó a reflexionar mucho de
En este minuto hay una guerra en el mundo sucediendo. Han habido muchas guerras y hay una pasando en este mismo minuto. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una guerra en esta era? Y después yo veo estos comentarios donde hay gente que dice, ese país debería desaparecer. Un comentario así es eso mismo que es capaz de llevar a un país a estar en guerra. Entonces, para mí, una pregunta muy esencial a hacernos todos es ¿de qué manera sigo perpetuando todo lo que no me hace sentido de esta vida? ¿De qué manera sigo perpetuando el odio? ¿De qué manera sigo perpetuando la guerra? ¿De qué manera está eso en mí? Y ahí veía esos comentarios y esos son reflejos de esta parte que vive en la humanidad de odio. Los comentarios también afirman mi postura de que es demasiado importante que podamos vivir una vida auténtica, que estemos conectados con nuestra autenticidad. Y para conectar con nuestra autenticidad sí tenemos que hacer un trabajo de desprendernos de todo lo que no nos hace sentido, de todos los bloqueos y pensamientos limitantes y cosas que no nos pertenecen. Todas estas reflexiones también me ayudan a entender la importancia de integrar nuestras sombras para que ellas no nos controlen y al controlarnos crean una realidad en la que yo personalmente no quiero vivir. También me confirman la importancia de ir compartiendo estos procesos que vamos viviendo de integrar sombras, de autoconocimiento, porque mientras más conciencia haya, menos normal va a ser poner un comentario así y pensar que es normal. Al final los comentarios de hate que me llegan, yo los uso a mi favor viendo si me gatillan algo, pero también para reflexionar sobre la vida y para hacer los cambios que yo necesite hacer para vivir una vida alineada que sí me haga sentido. Y volviendo a esto de los gatillos, si es que alguien hace un comentario que a mí me gatilla, yo lo uso a mi favor viendo qué es lo que puedo desbloquear, pero eso obviamente no le quita responsabilidad a la persona que lo dice, pero es un poco empezar a usar las cosas a nuestro favor en vez de quedarnos pegadas en esa persona me dijo eso, es mala, y seguir gastando la energía en esa persona en vez de volver a ti. Otra manera en la que yo uso las redes sociales a mi favor es para expandirme. Ya les dije que uno de mis objetivos es expandirme y que curo el contenido que me aparece para que me expanda, pero quiero hablar más aún de esto. Una de las claves para manifestar tu vida, para crear la vida que tú quieres vivir, es expansión. Para mí ha sido muy clave ver que lo que yo quiero es posible. Entonces ver a gente con las que yo me identifico que tienen lo que yo quiero tener. Al verlo, yo veo que es posible y se expande mi visión de lo que es posible. Y así logro manifestar cosas. Entonces, las redes sociales son una gran fuente de personas que te expandan. Porque a través de ellas podemos encontrar a gente que tal vez no vamos a tener la oportunidad de conocer en la vida real. Y las podemos seguir y ver lo que ponen y ver cómo se ven y cómo se mueven y entrar un poco más en su mundo. Y además tenemos la posibilidad de escribirles por mensajes privados, que hay mucha gente que nunca te va a responder, pero hay mucha gente que sí, y eso expande. Entonces, si es que quieres viajar sola, si es que eres mujer y quieres viajar sola, algo muy expansivo es seguir a mujeres que viajan solas y comparten su viaje, porque ahí vas viendo que es posible que otra mujer lo está haciendo y le puedes escribir o preguntar cosas también. O por ejemplo, yo ahora he estado en un proceso de aprendizaje muy profundo y ya cada vez quiero compartirlo más y sigo teniendo algunos bloqueos cuando lo comparto. Entonces sí he estado buscando a gente que me expanda, gente que transmite su sabiduría de una forma que a mí me hace mucho sentido, que me fascina su manera de transmitir su sabiduría, que su energía me gusta y la sigo porque me expanden para ver que sí es posible transmitir mensajes de una forma que me resuena. Cuando yo empecé a entrar en todo este mundo de la manifestación, de manifestar la vida que tú quieres vivir, empecé a encontrar a muchas cuentas de gente que se dedicaba a enseñar la manifestación. Entonces ahí fui viendo los distintos métodos, que no hay solo una forma en específico, pero que al final son todas un poco de lo mismo. Entonces ahí también me fui expandiendo de cómo manifestar, de que es posible. Si es que tú quieres ser más exitosa con los negocios o manejar mejor tu dinero,
busca expansión en cuentas de Instagram. Cuando uno sabe usar Instagram y las redes sociales a su favor, son una tremenda herramienta. Otra forma de usarlas a tu favor es un poco de lo que les conté al principio, pero usar las redes para conocer a gente que está en la misma que tú, porque tal vez en donde estás viviendo ahora no ves a nadie que está en la misma que tú, entonces te sientes sola, pero si te metes en redes sociales y si empiezas a seguir alguna cuenta que te haga sentido, de ahí vas a llegar a otra y te vas a dar cuenta que hay mucha gente en la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo así, gracias a las redes sociales, he conocido a mucha gente. Conocí a la Yobi, me fui a San Pedro, ahora que estoy tomando otra formación con On Bocado de meditación con lo sagrado femenino, conocí a una compañera de clase. En mi diplomado de Ayurveda también tengo una compañera que vivía en San Pedro, nos juntamos. Al final, gracias a las redes sociales, estoy conociendo a mucha gente con los mismos intereses. Y creo que sí está bueno ver distintas perspectivas y gente que piensa completamente diferente que tú, pero para eso están las noticias, tu día a día, la gente con la que te encuentras en la calle o en cualquier otra parte. Yo en mi Instagram prefiero ver cosas que me eduquen, inspiren y expandan. Y un poco más de lo mismo, pero usar las redes sociales para conectar con gente que tal vez no te cruzarías en vida real y preguntarles lo que quieras saber. Por ejemplo, yo cuando decidí ir a India no sabía quién de mi círculo de gente había estado en India, entonces llegué y pregunté por redes sociales quién ha estado en India. Y yo seguía a un profesor de yoga que no conocía, que sí había estado en India muchos meses y yo sabía que él había estado. Entonces aproveché y le pregunté las preguntas que tenía y me respondió muy buena onda. Después una amiga me mandó la cuenta de India Tu Pinta, que es Luis, un hombre chileno que vive en India hace muchos años y hace tours por India. Y yo nunca lo conocí, pero le hablé para preguntarle cosas de India y él fue muy clave para las decisiones que yo tomé en mi viaje. Él me ayudó a decidir que el primer lugar a donde yo iba a ir era Leh en Ladakh. Y bueno, igual cuento de esto en el primer podcast, si es que aún no lo escuchan. La conexión y la información están en tus manos con las redes sociales. Y yo pregunto cosas en Instagram y a mí me encanta que me pregunten cosas en Instagram también. Para mí sí es una forma en que todo lo que yo he recibido también lo voy entregando. Otra forma muy puntual en que uso las redes sociales, cada vez que necesito algo, que no sé algo, que quiero saber algo, pongo en mis historias la pregunta o lo que sea. Entonces también, cuando me fui a San Pedro necesitaba ir al aeropuerto. Puse en mi Instagram quién va al aeropuerto y una amiga me dice que su mamá la va a ir a buscar al aeropuerto. Entonces me fui con ellas. Y la última forma en la que yo uso las redes a mi favor, obviamente hay muchas más, pero de las que se me ocurren ahora, es yo ahora estoy usando mis redes sociales para expresarme, para conocerme y para hacer storytelling. Como lo que yo voy posteando también le va dando un significado y me hace entender las cosas que voy viviendo. La creación de contenidos y compartir tu verdad y compartir lo que te nace también es una enorme herramienta de autoconocimiento. Creo que cuando cada uno está en su autenticidad, cuando cada uno es quien es y se expresa como es, ahí ocurre la magia. Esto es como lo que les contaba al principio de Cirán, que todos tienen su melodía. En verdad, cuando cada uno está en armonía con la melodía de su alma, llegamos a la gran canción universal hermosa. Quise hacer este podcast porque sé que puede ser muy obvio que las redes sociales son beneficiosas, que nos pueden traer beneficios, que todo depende de cómo tú la uses, pero tal vez para algunas personas no es tan obvio. Para mí no era tan obvio al principio. Para mí no era obvio que las estaba rechazando de tal manera que no las usaba, no les sacaba su máximo potencial. Como les conté, las veía como malas, las veía como desconexión. Y eso, verlas así, era lo que me hacía sentirme más adicta, más desconectada y ver todo el hate y ver todo negativo. Hay una frase que me encanta y es que al final no se trata de la sustancia, se trata de tu relación con la sustancia. Con todo, en la vida nada tiene un significado, nosotros le damos el significado. Entonces, como nosotros le podemos dar el significado a las cosas, démosle un significado que nos sea favorable. Al final, cuando empiezas a usar las redes a tu favor, a dejar de seguir a gente que no te hace sentido y a seguir a gente
que va en acorde a lo que tú quieres en la vida, a tus valores, que está alineada contigo, ahí es como que empiezas a entrar al algoritmo del universo. Siempre se habla de que el algoritmo de Instagram es terrible, que te succiona, que está diseñado para atraparte. Y sí, sí está diseñado para que hagas más scrolling, pero también está diseñado para mostrarte lo que tú le dices que quieres ver. Y cuando entras al algoritmo del universo, te empiezan a aparecer muchas más cuentas que están en la misma que tú, que te expanden la mirada, que te ayudan a aprender de las cosas que quieres aprender. Y a la vez tú también le apareces más a la gente que está en la misma que tú. Y como estás tan alineada con el algoritmo del universo, te llega menos hate y al final aprovechas mucho más todos los beneficios que tienen las redes sociales. Creo que es muy fácil irse en ese loop de pensamiento de que son negativas, que no son naturales, que son peligrosas y adictivas, que hasta Elon Musk, que es experto en redes sociales y en tecnología, no deja que sus hijos la usen porque es demasiado peligroso. Es muy fácil decir que es peligroso, que te succiona, que es adictivo, todas estas cosas malas, pero las redes sociales y la tecnología ya están para quedarse. Así que, ¿qué pasa si es que las empezamos a usar a nuestro favor? En mi experiencia, ahí es cuando empieza la magia. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias si es que llegaste hasta acá. Y si tú tienes otra manera en que las usas que es muy favorable, compárteme para que nos compartamos todas las maneras de hacer que las cosas sean más favorables para nosotros. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Ideas son siempre bienvenidas.